Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo están? Ah, qué bueno. Ahí sí. Me alegro verles, poder compartir con ustedes. En lo personal, una de las cosas que más me gustan y me apasionan del ministerio es especialmente la palabra, es predicar la palabra del Señor. Y como usted bien sabrá, si me puedes acercar. Estamos en medio de una serie de sermones en la epístola del apóstol Santiago. Y lo que ha caracterizado esta epístola es la cercanía con la que su autor, que era hermano de Jesús, nos ha planteado algunos elementos prácticos de la vida cristiana. Y la semana pasada estuvimos reflexionando más en profundidad acerca de los planes de la vida, del propósito de la vida, del por qué estamos aquí, el para qué existimos y para dónde vamos también. Estuvimos tratando de guiar nuestra vida y nuestra visión del mundo en base a lo que nos enseña la palabra del Señor. Y hoy día vamos a entrar en una materia que Santiago también, al igual que lo hacía su hermano Jesús, consideraba de gran importancia, que tiene que ver con nuestras riquezas, que tiene que ver con nuestro corazón, con dónde nosotros ponemos nuestro corazón. Así que yo quiero invitarle a que me acompañe usted en la lectura de un texto que está en Santiago. Vamos a leer los 6 primeros versos del capítulo 5 y vamos a ver cómo Santiago quiere invitarle a usted, invitarme a mí, a que tengamos una visión como administradores de lo que Dios nos da y no necesariamente sentirnos propietarios, administradores y no propietarios de lo que le pertenece al Señor. Así que la Biblia dice así en estos 6 versos: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Hemos hecho esto antes, pero me parece muy necesario, a raíz de lo que acabamos de leer, volver a compartir con ustedes cuál es la dialéctica bíblica respecto de a lo que la Biblia realmente apunta con estos versículos. Y quiero mostrarles esta imagen para que usted pueda, tal vez de forma gráfica, acompañarme en esta lógica. La Biblia nos muestra que existen 4 categorías de personas. Por supuesto, esto todo está muy incidido por los contextos de la cultura de aquella época, y ya vamos a entrar más adelante un poco en detalle sobre eso. Pero en la generalidad de la revelación bíblica nosotros vemos respecto de cómo manejamos el dinero o las propiedades, 4 categorías de personas. Están, por un lado, personas que son piadosas, pero que son pobres, o que viven con lo justo, o que podríamos decir tal vez no les sobra,
pero que son, a pesar de sus carencias, personas piadosas. Ejemplos de ello en la Biblia tenemos muchos, partiendo incluso por la propia familia de Jesús. La propia familia de Jesús no se caracterizaba por ser una familia adinerada. Y es altamente probable que el propio Santiago experimentó muchas de esas carencias en su contexto familiar con su hermano Jesús. También vemos esto en esta ilustración que muchas veces usamos en las ofrendas de esta viuda que va al templo y que de su pobreza ofrenda todo lo que tiene para el Señor. Y el Señor destaca la actitud de esta mujer pobre porque ofrendaba de corazón, en contraste con lo que hacían muchos fariseos que ofrendaban de lo que les sobraba y no de algo que estaba realmente anidado en sus corazones. Así que vemos historias como la de Ruth en el Antiguo Testamento, en donde mujeres y hombres que no vivían en la riqueza, aún así mantenían su integridad delante del Señor y buscaban agradarle aún en su escasez. En muchos pasajes de la vida del apóstol Pablo, él mismo reconoce haber vivido de esta manera, haber sido un hombre con necesidad, pero que se contentaba en lo que el Señor le daba. También tenemos en la otra vereda, en la Biblia, a personas que son piadosas, que aman al Señor, pero que el Señor les ha dado riquezas, les ha dado dinero y les ha dado posesiones, les ha dado tierras para que las administren. Y a pesar de sus riquezas, son personas que aman al Señor. Ejemplos de estos también en la Biblia abundan. Tenemos ahí a Abraham, el padre de la fe, en quien se sustentó todo el desarrollo del pueblo de Israel. Un hombre que había sido enriquecido por el Señor para prosperarle en su proyecto de construir una nación que glorificara al Señor. En esa misma línea vemos a el propio Job. Vemos también a muchos reyes en el Antiguo Testamento, piadosos, que amaban al Señor, como Josías. En el Nuevo Testamento vemos también otros personajes ricos que ponen lo que tienen al servicio del Señor. Incluso, no nos olvidemos de José de Arimatea, quien de hecho donó una sepultura que era solamente y exclusiva para personas adineradas, para que Jesús fuese sepultado allí. En el Nuevo Testamento también vemos a una mujer de nombre Lidia, que era una emprendedora. Y ella financió el avance de la iglesia con sus ofrendas, con las ganancias de su negocio, vendiendo púrpura. Ella entregaba de sus ganancias también para sostener el ministerio de los apóstoles. Personas piadosas, pero también personas ricas. Yo conozco a algunas personas muy piadosas que son pobres o que son personas que no les sobran los recursos, pero también conozco personas muy piadosas con dinero. Porque la Biblia plantea esta posibilidad. No obstante ello, también nosotros vemos que existen personas pobres que se comportan como impíos. Esta es la tercera categoría que nos presenta la Biblia. Hay pobres que son impíos. Proverbios habla mucho de estas personas, de este tipo de personas, que son personas que les gusta aprovecharse de las demás personas, no les gusta trabajar, son muchas veces personas viciosas, que son malos administradores, que lo poco que tienen lo malgastan o que incluso roban si es necesario. Hay un ejemplo icónico en la Biblia de este tipo de pobres impíos, como el discípulo que traicionó a Jesús. Que ustedes saben, la Biblia dice, él se aprovechaba de su posición de tesorero para robarle a sus condiscípulos. Entonces, vemos nosotros en la Biblia personas que sin tener necesariamente muchos recursos, también tienen un corazón corrompido. Así también como vamos a ver que existen muchas personas con mucho dinero,
ricos que también se comportan de forma impía. Y en la Biblia abundan de estos personajes también. Incluso en la misma historia de Israel, la mayoría de los reyes de Israel, que gozaban de grandes riquezas y lujos, se comportaron impíamente, haciendo lo que no agradaba a los ojos del Señor. Lo vemos también en personajes como Herodes, como los faraones, personas con dinero, con poder, con influencia, con fama, que no consiguen encontrarse con el Dios verdadero y usan sus riquezas para pervertir sus corazones y para pervertir también a los demás. Vamos a encontrar, hermanos, a lo largo de toda la historia, estas 4 categorías de personas. Por lo tanto, no se trata de si usted es rico o de si usted es pobre. No se trata de si usted tiene lo suficiente para vivir y le sobra tal vez, o tal vez una persona que vive con lo justo, o a veces incluso por debajo de lo que es necesario. Realmente la Biblia lo que nos plantea, y a lo que nosotros queremos hoy día también apuntar, es hacia la impiedad versus la santidad. Dios está mucho más interesado en que tú vivas santamente que en la riqueza que Él puede o no puede darte. No se trata de ricos y pobres. La Biblia no se trata de enfrentar a los ricos contra los pobres. La Biblia jamás plantea esa lucha. La Biblia siempre apunta al corazón del hombre. Y por eso que Jesús fue muy claro al decir que el origen de muchos males es el amor al dinero. Esto se trata de impiedad y de santidad. No obstante eso, yo quiero hacer hoy día con ustedes un pequeño ejercicio muy breve, porque lo que nos está planteando aquí Santiago es que hay 2 grupos de personas que se están enfrentando en un contexto histórico particular que yo les voy a explicar. Pero Santiago está apuntando a una situación muy específica de la época en donde ricos impíos se estaban aprovechando de pobres piadosos. Ricos impíos se estaban aprovechando de pobres piadosos y estaban haciéndoles un mal, estaban afrentando a estas personas. Y el Señor oye el clamor de estos pobres piadosos y condena la actitud de los ricos impíos y llama al apóstol Santiago a enseñar y exhortar a la iglesia a no caer en la actitud del mundo, a vivir en la contramano de lo que nosotros vemos en la cultura, para que de esa forma aquellos que hacían parte de la iglesia que él pastoreaba allí en Jerusalén, sea que tuvieran mucho dinero o poco dinero, vivieran santamente, con una visión correcta de lo que el Señor nos da, siendo administradores y no sintiéndose propietarios de lo que no les pertenece. Ahora piensa en esto. Hay una página de internet que usted la puede buscar en Google, que te ayuda a posicionarte respecto de cuán rico tú eres. Así que haga el siguiente ejercicio. Piense. ¿Usted tiene un refrigerador en su casa? No me conteste. Bien, vaya chequeando. ¿Tiene un refrigerador en su casa? En ese refrigerador, probablemente como estamos a fin de mes, ya no hay tanta comida como al inicio, ¿no? Pero tenemos un aparato para guardar comida. Lo que hace siglos atrás era un lujo solamente de ricos, guardar comida. Entonces, yo conozco personas que cocinan y a veces les sobra y les da mucha pena botar la comida, ¿sí? Porque se echa a perder. Entonces lo que hacen es que la guardan en estos potes para que se eche a perder en el refrigerador y después la botan. ¿Sí? A veces funciona así, porque tenemos incluso de sobra. Segundo, ¿usted tiene una ducha en su casa con agua caliente? Que en las mañanas de frío usted puede disfrutar de una cálida ducha para entrar un poquito en calor. ¿Usted tiene en su casa un closet donde tiene más de una muda de ropa? ¿Usted tiene en su casa agua potable que sale de la llave de la cocina, que puede beberla libremente?
¿Usted tiene en su casa un WC en buen estado? ¿Tiene usted un teléfono con conexión a Internet? Solo con estos pequeños lujos, usted es más rico que el 90% de la población del mundo. Solo con eso, tú eres más rico que el 90% de la población mundial. Así que históricamente vivimos en un nivel de lujos con lo que los reyes y las reinas solo soñaban antaño. Y si lo piensas, a nivel mundial, somos tal vez del grupo de los privilegiados. Me gusta poner las cosas en perspectiva, porque a veces caemos mucho en estos diálogos ásperos contra aquellas personas que ciertamente se aprovechan. Y las estadísticas lo dicen con claridad. Gran cantidad de los recursos de una nación está concentrada en un poco porcentaje de personas o familias. Eso es verdad. Existe injusticia, existe desigualdad en nuestro país. Son cosas que probablemente podemos mejorar y administrar de buena manera. Pero tampoco podemos nosotros desconocer que el Señor nos ha dado más de lo que necesitamos. Y nos ha bendecido abundantemente. Porque sepa usted, hoy día mismo, que es el día del Señor, en otros lugares del mundo hay hermanos nuestros que no están sentados sobre un colchoncito al lado de una estufa. Que están sentados en lugares con pisos de tierra, sin techo, alabando al Señor. Eso es una realidad hoy día en el mundo. Por lo tanto, yo quiero que usted vea estas cosas en esa perspectiva. El Señor nos ha dado mucho más de lo que necesitamos y debemos vivir agradecidos por eso. Así que, si miramos estas 4 categorías, uno podría decir, ok, ¿dónde me considero yo que estoy? ¿No? Yo no conozco su corazón. Trate usted de ubicarse donde usted cree que vive su vida. Si del lado de la impiedad o del lado de la piedad. Porque yo creo que, de alguna forma, todos nosotros, en mayor o menor medida, hemos sido suplidos en nuestras necesidades por la misericordia y la fidelidad del Señor. Entonces, ahora vamos a entrar a el problema que nos plantea Santiago. Teniendo esto en consideración, el primer problema que nos plantea Santiago, para denunciar también lo que acontecía en aquella época, es el problema de la acumulación. Esto es algo que yo había visto mucho en Santiago, pero hoy día lo estoy viendo cada vez más frecuentemente en nuestro país. El hecho de tener que arrendar bodegas. Personas que arriendan bodegas para guardar lo que no les cabe en su casa. O personas que construyen en su casa una bodega para despejar las cosas que tienen en su casa. Y después esa bodega también termina llena de cachureo. ¿Es ese el problema? No. Déjeme mostrarle cuál es el problema. Santiago dice, vamos ahora, y le habla a los ricos, lloren, aúllen por las miserias que les vienen, porque sus riquezas, dice, están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Es decir, ahí tenían en el closet chaquetas, camisas, pantalones que se apolillaron. No los ocupaban, les sobraban. Y se apolillaron, y las polillas hicieron un festín con la ropa que les sobraba y que la mantuvieron solamente guardada en un lugar. Dice, vuestra oro y vuestra plata están enmohecidos. Su moho testifica contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Santiago le está hablando aquí a personas ricas que muy posiblemente no eran cristianos. Porque cuando él se refería a los hermanos de la iglesia, anteriormente él siempre los trataba como hermanos, o les decía amados. Acá no, acá él no ocupa el concepto de hermanos o de amados. Aquí denuncia a un grupo de personas ricas que estaban aprovechándose de otras personas. Muy posiblemente personas que no eran parte de la iglesia, que no eran creyentes. Y en pocas palabras les dice, ustedes están caminando hacia el infierno. No por ser ricos,
sino por aquello que ustedes hacen con sus riquezas. Porque lo que ustedes hacen con sus riquezas está manifestando que su corazón no está caminando en la dirección del Señor. Y es por eso que les dice: lloren, aúllen, porque les vienen miserias. Santiago, perdón si no quiero ofender a nadie con esto, pero de alguna forma les dice: ustedes están yendo al infierno en primera clase. Eso es lo que están haciendo. Yéndose al infierno con un boleto de primera clase. Porque su oro y su plata están enmohecidos, que testifica contra ustedes. Y dice que finalmente vuestras carnes serán devoradas como fuego. Está hablando del infierno. Y está hablando del día del juicio, porque dice que acumularon tesoros para los días postreros. Si ustedes están familiarizados con la enseñanza de Jesús, siempre van a escuchar a Jesús denunciar estas mismas cosas que su hermano Santiago denuncia en este texto. Y lo vemos, por ejemplo, en Mateo 6, 19 y 21. Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, en donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también va a estar vuestro corazón. Jesús dio severas instrucciones. Los ricos impíos en aquella época no las habían oído. Y ahora Santiago los está reprendiendo, diciéndoles: Jesús dice, ¿tienes ropa que no usas? No dejes que la polilla se las coma, dónala. Jesús dice: no acumules lo que tienes, porque finalmente el día de mañana podrás ni siquiera necesitarlo. Hay mucha más bendición, como cantábamos con los niños recién, en dar antes que en recibir. En entregar, en compartir de lo mucho que el Señor nos da, compartir con nuestros hermanos. Hay mucha más alegría y bendición, hay mucha menos ansiedad y preocupación en compartir que en cuidar y proteger lo que yo creo que es mío. Tenemos que tener cuidado al leer esto. No está hablando de todos los ricos, porque presupone la existencia de personas ricas y piadosas que sí son generosas. Pero a veces la razón por la que las personas piadosas son ricas es porque son generosas. Por lo que Dios sigue dándoles más, porque sabe que les puede confiar más. Este es el primer problema. No es que no tengas el derecho de tomar tu dinero y comprar algo para ti, pero si tienes cosas que ni siquiera necesitas, si tienes cosas que ni siquiera usas, tu corazón no se abre a amar, ayudar, servir y bendecir a otras personas. Si no, entonces no tienes el corazón de Dios, porque el corazón de Dios es un corazón que comparte. El corazón de Dios es un corazón generoso, es un corazón feliz, que entrega mucho más de lo que recibe. Ese era el primer problema que denuncia Santiago aquí. Cuidado con construir graneros más grandes para guardar el grano, porque dice también Jesús en una parábola que podemos ser insensatos, sabiendo que tal vez el día de mañana vienen a pedirnos nuestras almas y todo aquello que hemos acumulado se va a llenar de musgo, de moho, va a oler feo. No solo denuncia la acumulación, también denuncia el fraude. Y les dice: mira, acá hay trabajadores que han cosechado las tierras de ustedes y ustedes los engañaron, porque no les pagaron lo que correspondía. Y los clamores de los que habían cegado, dice la Biblia, han entrado a los oídos del Señor Dios de los ejércitos. Dice: ustedes han vivido en deleite sobre la tierra, pero han sido disolutos. Han engordado sus corazones
pero han engordado para el día de la matanza, para el día del juicio. Habéis condenado y dado muerte al justo, porque él no es capaz de hacerles resistencia. Esto es lo que pasaba en aquella época. Que hay dos grupos, uno de empleados y otro de empleadores. Los empleadores de los que habla Santiago es muy probable que sean incrédulos, que no amaban al Señor, que no estaban sirviendo al Señor. Y los trabajadores de los que habla Santiago es muy posiblemente personas que amaban al Señor y que estaban recibiendo a cambio una tremenda injusticia, porque no estaban recibiendo el pago justo por lo que ellos habían trabajado, porque quienes los habían contratado les habían engañado, los estaban defraudando. Y estos son trabajadores a los que se supone que se les debía pagar al final del día para que pudieran ir a su casa y proporcionar el sustento familiar. Trabajaron duro y no les pagaron. Eso es una injusticia. Y Santiago denuncia esa injusticia. Ahora, ¿por qué pasaba esto? Déjeme llevarlo al contexto de aquella época. En el Imperio Romano existía lo que nosotros conocemos como un sistema de clases o de castas. Tal vez ya ha oído hablar usted acerca de esto. Estaban las personas que eran propietarias de tierras. Estas personas tenían acceso a una buena educación y se les reconocía sus derechos legales. Eran un grupo de personas que tenían derechos garantizados por el Imperio Romano. Pero por otro lado, habían otras personas que no tenían los mismos derechos que los primeros. Eran personas sin educación, a las que no se les concedían tierras para cuidar. Y por lo tanto, no había mucho de lo cual poder trabajar para prosperar. Era muy difícil en el Imperio Romano pasar de un grupo a otro, por no decir que era prácticamente imposible. Y así, estas primeras personas sentían el derecho de cometer injusticia contra los otros. Los trabajadores no tenían ni los recursos de los terratenientes, ni tampoco la capacidad de poder llevarlos a los tribunales y denunciar estas injusticias. Entonces lo único que ellos podían hacer era llevar sus preocupaciones al Señor, porque el Señor es aquel que gobierna sobre todos. Y ellos estaban clamando, porque si vas a trabajar y no te pagan, muy posiblemente tú también reaccionarías de la misma forma. Estaban clamando al Señor, porque ellos necesitaban del pago de su trabajo para poder llevar el sustento a su familia. Y eso era lo que sucedía en aquella época con el Imperio Romano, que muchos creyentes eran sometidos a abusos de personas que eran ciudadanos del Imperio Romano, que creían tener más derechos que estas personas trabajadoras. Hoy día tenemos una cultura que considera que todos los seres fueron creados iguales y que por lo tanto tienen los mismos derechos. Hoy día, por la misericordia y la gracia del Señor, no vivimos en una sociedad de clases ni de castas. Todos, debido a la enseñanza de la Biblia, hemos aprendido que nacemos en igualdad de condiciones. Pero no siempre esto ha funcionado de la misma manera. El mundo al que estamos más acostumbrados es así debido a la influencia y a los efectos de la enseñanza bíblica. Hoy día tenemos una sociedad mejor que la romana por causa de la influencia y la ética bíblica en la formación de la cultura occidental. Así que, en realidad, detrás de este gran conflicto y esta exhortación de Santiago, hay dos mentalidades que él quiere que nosotros tengamos en consideración para poder apuntar hacia aquella que es piadosa. La primera visión es la visión de la propiedad y la segunda, la visión de la mayordomía. Y eso es lo que yo quiero hoy día presentarte como solución a estos problemas. Fíjense que si hablamos en términos de propiedad, vamos a encontrar los siguientes principios. Primero,
Los impíos piensan siempre en términos de propiedad. Y aquí está su ideología. Estos son los elementos fundamentales de lo que ellos consideran verdadero, que está subyacente a sus convicciones y compromisos. Lo primero que ellos dicen es: no le pertenezco al Señor. No le pertenezco al Señor. Si hay un Dios, Él no me posee. Él no está a cargo de mi vida. Él no está en el control de mi vida. Tal vez, si quiero, puedo considerar que Él venga a servirme. Pero tal vez eso es solo una mera posibilidad. Pero ciertamente yo soy quien gobierna mi vida, no Él. Así piensan aquellos que viven la vida como propietarios. Segundo, ellos dicen: nada de lo que tengo le pertenece al Señor. Si no le pertenezco al Señor, entonces por consecuencia nada de lo que tengo le pertenece a Él. Porque finalmente es mío, es fruto de mi trabajo. Yo me lo gané, está en mi cuenta, está dentro de mi propiedad, está dentro de mis cuatro paredes. Es donde yo vivo, no le pertenece al Señor. Todo esto que ustedes ven, yo lo he acumulado, yo me lo gané y es mío. Así piensan los que viven su vida como propietarios. Tercero, me merezco todo por lo que he trabajado. En la práctica esto es casi como la supervivencia del más apto, ¿no? Así es como funciona. Lo que sea que tenga, lo he conseguido por mis propios méritos, por mi propia capacidad, por mi propia inteligencia. Y es por eso que tengo lo que me merezco. Y por último, ellos dicen: solo respondo delante de mí mismo. No voy a responder delante de Dios. No le voy a dar cuentas por cómo administré lo que era mío. Me voy a dar cuenta solamente a mí mismo, porque yo me gobierno a mí mismo. Y esa es, en resumen, esta ideología subyacente que Santiago está persiguiendo, porque sostiene el corazón de aquellos ricos impíos que han caído en la acumulación y el fraude. Y a quienes Santiago severamente les ha advertido: si tú sigues por esa dirección, déjame decirte que vas caminando directamente hacia el infierno. Y en el día del juicio, todo aquello que acumulaste, todo aquello que llegaste a entender que era tuyo y fruto de tu trabajo, no te va a servir para salvarte. Lo que hayas acumulado en tu vida no te servirá para salvarte. Tu alma igualmente perecerá. Así que Santiago clama a la iglesia y le dice: hemos sido llamados a vivir nuestra vida desde una lógica distinta. Y es por eso que en la contrapropuesta de la propiedad, la Biblia nos muestra la mayordomía. Nos dice: ustedes son administradores, no son propietarios. ¿En qué somos administradores? Primero, en que le pertenecemos al Señor. Un mayordomo dice: le pertenezco al Señor. Pablo lo dijo en el capítulo 1 de Romanos. Hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Somos propiedad del Señor, le pertenecemos. Y si le pertenezco a Jesús, entonces no soy mío. Si pertenezco a otra persona, entonces eso lo cambia todo. Y pertenecer a Jesús es algo bueno, no es algo malo, porque Jesús tiene un mucho mejor control de nuestra vida que nosotros mismos. Un mayordomo comienza con esto, reconociendo que no se pertenece, que le pertenece al Señor, que le pertenecemos no a un rico impío, le pertenecemos a Jesús que murió por mí. Le pertenecemos a un Dios que se donó a sí mismo para conquistarnos, que pagó un precio para comprarme. Yo le pertenezco a Dios porque Él me compró con su sangre. Por eso no soy de mí mismo. Y por lo tanto, si soy del Señor, entonces todo lo que tengo le pertenece al Señor.
Todo lo que tienes le pertenece al Señor. En Ageo, Dios dice, el oro es mío, la plata es mía. No hay más que decir. El Señor dice, todo es mío. No son mis cosas, son las cosas del Señor. Todo le pertenece al Señor. Y esto es muy práctico. Mis días le pertenecen al Señor, mi tiempo le pertenece al Señor. Si tienes familia, tu familia le pertenece al Señor. Si te subiste a un auto para llegar hoy día a la iglesia, bueno, ese auto le pertenece al Señor. Todo le pertenece al Señor. Y por lo tanto, eso nos obliga a tener una actitud de gratitud permanente. No podemos ser ingratos delante del Señor, considerando que todas las bendiciones que hemos recibido son fruto de su gracia y su misericordia. Alguna vez, conversando con otra persona, él me decía y me reconocía los problemas que él tenía para orar. Me decía, pastor, me cuesta orar. Así que yo lo invité a ver su vida de la siguiente forma. Yo le dije, mira, piensa que tú te mereces el infierno. Eso es lo que tú te mereces. Y piensa también que nada de lo que tienes es tuyo. Si tú piensas que te mereces el infierno y que nada de lo que tienes es tuyo, entonces la salvación y las cosas que has recibido provienen del Señor. Empieza a enumerarlas y te prometo que vas a pasar horas orando al Señor. Sé consciente de las pequeñas cosas que pasan desapercibidas delante de una cultura consumista como la que vivimos hoy día. Sé consciente de que el Señor te ha dado todo y te garantizo que pasarás horas agradeciendo al Señor, porque todo le pertenece a Él, todo proviene de Él. Porque todo es un regalo. ¿Qué tienes que no te haya sido dado por el Señor? Todo es un regalo, todo. Y te voy a dar algunos ejemplos. ¿Cuántos de ustedes dicen que este es el mejor planeta en el que podríamos vivir? ¿Por qué digo esto? ¿Sí? Porque hasta hoy día no hemos descubierto un planeta en el que podamos vivir sino solo en este. ¿Y sabe cuántos planetas y estrellas hay en los cielos? Billones. Billones de estrellas y planetas. Ninguno de esos planetas ni estrellas es un lugar en donde podríamos vivir. El Señor nos puso en este planeta. Y la Biblia dice que este planeta fue creado por Dios. A veces basta solo con mirar las estrellas para sentir una profunda gratitud de dónde el Señor nos ha puesto. Nos dio este planeta como un regalo. Y fíjense que a diferencia de los otros planetas en el universo, este es el único planeta en donde podemos respirar aire. Y adivinen quién creó ese aire. ¿Quién creó el oxígeno? El Señor. Y cuando tú inspiras, llenas tus pulmones con ese aire. Pulmones que el Señor te dio, que Él creó para ti, como dice Génesis 1 claramente. Todo es un regalo. Porque el hecho de solo poder estar escuchando este sermón con oídos que Dios diseñó para nosotros es un regalo y una bendición. Las personas que están a tu lado son un regalo del Señor. Las oportunidades en tu vida son un regalo del Señor. Las posesiones que has logrado acumular son un regalo del Señor. Tus recursos, tus días, tu vida es un regalo del Señor. Y el mayor regalo de todos es la salvación. Ese es el regalo más maravilloso, es haber sido alcanzados por la justicia del Señor, haber sido vestidos de la santidad del Señor, no porque lo mereciéramos, sino por amor, por gracia, por misericordia y bondad.
Nuestro Dios va a la cruz, dona su cuerpo, derrama su sangre para darte lo que no tenías, vida. Tú estabas muerto en delitos y pecados. Nuestro Dios se donó por completo para darte todo lo que tienes. Dios es un Dios que da mucho más de lo que pide. A pesar de que Él es dueño de todo, Él se dona para bendecirnos. Todo lo que tenemos espiritualmente es un regalo. Todo lo que tenemos físicamente es un regalo, porque todo viene de Dios. Y por último, como todo es de Dios, como no nos pertenecemos, vamos a responder delante de Dios. Vamos a responder delante de Dios. Si le pertenezco, si todo lo que tengo le pertenece al Señor, si todo es un regalo del Señor, entonces yo soy un mayordomo. Y todos los mayordomos rinden cuentas delante del Señor. Todos, sin excepción. Por lo tanto, sería muy sabio de nuestra parte hoy día preguntarnos, Señor, ¿qué quieres tú que haga con todo lo que me has dado? ¿Qué quieres tú que haga con las bendiciones que me has regalado? Amigos, hermanos, no se trata de ser rico o de ser pobre. Nunca ha sido la preocupación del Señor. Al Señor le importa mucho más que seas piadoso y que no vivas impíamente. Un mayordomo entiende esto. Lo que tengo es de Jesús y me lo han dado generosamente y yo hago uso de eso. Puedo gastarlo, puedo disfrutarlo, puedo usarlo para bendecir a mi familia. Pero esa generosidad que el Señor ha manifestado conmigo también debe manifestarse con mis relaciones horizontales. Lo que el Señor me ha dado no lo puedo acumular. Con lo que el Señor me ha dado no puedo defraudar. Con lo que el Señor me ha dado puedo compartir. Puedo suplir para mí, para mi familia, para la familia de la iglesia y para otros. Para que mi closet no se llene de polillas. Para que mis riquezas no se llenen de moho y huelan y apesten. Para eso el Señor nos llamó a ser administradores, a vivir esta vida siendo conscientes de cuál es nuestra posición. Así que yo quiero dejarte 3 cosas para que usted medite hoy día y se las lleve a su casa. La primera de ellas, ¿es el dinero un ídolo en tu vida? Ya lo leímos. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Por lo tanto, donde está tu corazón, va a estar tu tesoro. No es difícil descubrir si el dinero es un ídolo, porque usted solo debe mirar dónde destinas los porcentajes de lo que tienes. Tu presupuesto mensual revela lo que ama tu corazón. Lo hemos dicho muchas veces como iglesia, ¿no? Si realmente nosotros queremos vivir de manera práctica esta declaración de ser una iglesia que predica el Evangelio, que hace discípulos, que planta iglesias, nuestro presupuesto tiene que reflejarlo. ¿Cuánto invertimos en predicación, en discipulado, en plantación? Porque el porcentaje de tu presupuesto revela lo que amas, revela lo que es más importante para ti. Así que tal vez es un ejercicio que podrías hacer llegando a casa. Revisa tu planilla Excel si la tienes. Saca los porcentajes. ¿En qué estás gastando lo que el Señor te ha dado? Porque tal vez eso te ayude a ver que hay ídolos en tu corazón que deben ser destruidos. Segundo, ¿hay algún pecado financiero del cual tengas que arrepentirte? ¿Saben por qué no solemos hablar del pecado financiero? Porque creemos que cuando usamos mal lo que me pertenece, no tengo que rendirle cuentas al Señor. Y hoy día hemos aprendido que no es así.
que si has tomado malas decisiones financieras, estás pecando contra el Señor y tienes que arrepentirte. ¿Sabes por qué hay que arrepentirse? Porque nunca es demasiado tarde para pedirle al Señor su ayuda para reformular nuestras prioridades. Así como pecamos en otras áreas de nuestra vida, cuando pecamos en el uso de nuestro dinero, podemos pedirle perdón al Señor y Él puede darnos la oportunidad de rehacer las cosas. No siempre es fácil, pero así como a veces tenemos que pedir ayuda con pecados que nos gobiernan, también necesitamos muchas veces pedir ayuda para que esta área de nuestra vida pueda ordenarse. Te dejo lo tercero y último. ¿Estás en apuros económicos? ¿Ya tomaste malas decisiones financieras? Tal vez hoy día tú me puedes decir que, pastor, si usted hubiese predicado esto hace 10 años atrás, no estaría endeudado hasta las masas como hoy día estoy endeudado. Y yo quiero hacerles saber que la realidad chilena es lamentable. Que un alto porcentaje de los que vivimos en este país vivimos con deudas. Nosotros queremos decirle que siempre usted puede pedir ayuda. No está solo. No tiene por qué sufrir en silencio. No tiene por qué avergonzarse de esto. Pida ayuda. Busque al Señor. Arrepiéntase de lo que tenga que arrepentirse para que esta área en su vida le pueda dar alegría y no preocupaciones. Para que el Señor le conceda la gracia y la bendición de llegar a su casa en la noche, poner su cabeza sobre la almohada y no pensar en números, en cálculos y en si voy a llegar a fin de mes o no. El Señor nos ha dado una familia para que podamos ayudarnos en nuestras necesidades. Seamos sensibles. Pidámosle al Señor ayuda en nuestras dificultades y estemos abiertos también a ayudar a otros en sus carencias. Que el Señor nos ayude a tener una visión de mayordomos y no de propietarios. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Querido Padre, gracias por tener la Biblia y poder predicarla en esta iglesia. Gracias, Señor, por la increíble claridad de Santiago. Señor, gracias por darnos a tu Hijo. Gracias porque Él se sacrificó y entregó su vida y su sangre, como lo vamos a recordar ahora en la cena, para darnos salvación. Gracias, Señor, porque junto con Él a nosotros también nos levantaste de la muerte. Y te damos gracias, Señor, porque hoy día sabemos que creemos en un Dios que está vivo, que está sentado en su trono, pero no es como un espectador, es un rey que sigue dando abundantemente y generosamente a sus hijos y a su iglesia. Gracias, Señor, por darnos vida y salvación. Gracias por ser tan generoso con nosotros. Y nosotros queremos decirte hoy día con mucho gusto que queremos seguir el ministerio de Jesús. Queremos seguir siendo, así como tú has sido generoso con nosotros, generosos con otras personas. Hacerlo continuamente y sin reservas. Señor, ayúdanos a ser buenos administradores de lo que tú nos has confiado. Y si tal vez, Señor, hoy día descubrimos en nuestro corazón que no lo hemos sido, que tal vez, Señor, este consejo ya nos llega tarde, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a reformular nuestras prioridades, a pedir la ayuda necesaria para que esta área, Señor, a veces tan reservada en el corazón de tus discípulos, pueda ser abierta, expuesta, a fin de que tú intervengas milagrosamente en la vida de quienes somos tus hijos. Te lo pedimos, Señor, todo, en el buen nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.